Bueno, junto con la concejal María Gabriela Negri, en el día después de la votación en primera lectura por la tarifaria impositiva presupuesto. Bueno, gracias por recibirnos un día como hoy y bueno, quiero que me cuente, Gaby, esta experiencia nueva suya nuevamente para... Sí, Sergio, la verdad ha sido una jornada, la de ayer, te diría que nos deja un sabor amargo para la democracia. Para que los vecinos... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para que los vecinos entiendan. Todos los años el Poder Ejecutivo, como lo indica la Carta Orgánica, la Ley Orgánica Municipal, la Ley 8102, remite al Consejo Deliberante el programa de gobierno para el próximo año, que es el presupuesto. Es un cálculo de recursos de lo que ingresa al municipio y lo que egresa. Es decir, lo que el municipio recibe en concepto de coparticipación, de ayuda del Tesoro Nacional, supónganse FODEMEP, FOFINDE, etc. Y los compromisos que tiene que enfrentar, que tiene que pagar. Esos son los egresos. Bueno, la ley orgánica fija un plazo para que el Ejecutivo lo presente, que es hasta el 30 de octubre de cada año. Este año, bueno, por la pandemia, se ve que se atrasaron, en fin. Pidieron una prórroga, para lo cual hubo que prorrogar las sesiones ordinarias. Y de aquí que el día jueves a las 7 de la tarde nos entregaron el proyecto de presupuesto. Sobre tablas. Sobre tablas. Entonces, nosotros, desde la oposición, mocionamos que nos dieran hasta el día lunes para poder estudiarlo. Además, con una sorpresa, venía el presupuesto, pero durante todo el año, desde que asumió esta nueva gestión, no tuvimos conocimiento de un solo balance mensual. Usted sabe que la ley lo obliga al intendente, la ley orgánica en su artículo 49, lo obliga al intendente a publicar mensualmente el balance. Gabriela, le pregunto, ante el desconocimiento, usted también con su experiencia, también de concejal años anteriores, y de otros gobiernos, digamos, los anteriores intendentes iban presentando mensualmente por supuesto, los balances. Pero por supuesto, a ver, se podía incurrir en una demora de días, a lo mejor te pasaban 2 balances juntos, como mucho, pero los balances se presentaron, siempre se publicaron. Digamos, es algo fundamental para el momento de tratar el presupuesto. Y por supuesto, porque pero ¿qué sucede el jueves? Cuando nosotros planteamos que necesitábamos hasta el día lunes para estudiarlo, nos contestaron que no, que había que hacerlo el día sábado. Bueno, votaron, y por supuesto ellos tienen la mayoría, entonces en menos de 48 horas fuimos a dar tratamiento al presupuesto, sin un balance. Imagínese, Sergio, a mí los vecinos me eligieron para hacer oposición. Digamos, yo tengo que controlar en qué se gasta el dinero que el vecino paga por los servicios, por las contribuciones, en fin. ¿Cómo yo puedo aprobar un presupuesto si no conozco un solo número? Concejal, estuvo presente la secretaria de Finanzas, sí, Tatiana Díaz. ¿Qué argumentó ella? ¿Por qué la demora o por qué la no presentación de balance? Bueno, argumentó de que siempre echándole la culpa a los gobiernos anteriores, porque ese es una muletilla que tienen, y segundo, la pandemia, que como tuvo muy poco personal, porque a raíz del decreto presidencial los mayores de 60 o las personas de riesgo no iban a trabajar, que tenía poco personal. Yo le digo a Sergio, hay que recordarles de que ellos contrataron una empresa para asesoramiento externo que se llama Traxus y a la que se le paga mensualmente. ¿Qué trabajo hace esa empresa? Bueno, no lo sé, teóricamente era para hacer ayuda contable, financiera, para modernizar el sistema,
para que las licitaciones fueran online en 24 horas, también lo contrataron el asesoramiento del contador Electore, quien fuera ministro de Economía de la provincia. Entonces, no me pueden decir de que por la pandemia y por la falta de personal no podían cumplir con los balances. Concejal, le pregunto también ante desconocimiento. Usted tiene también una tribuna o un tribuno de cuentas de su partido. Efectivamente. Desde el principio de esta gestión, digamos, ¿ellos no lo fueron advirtiendo a la falta de presentación de balances? Así es. Mire, Sergio, nosotros hemos tratado de ser una oposición responsable, constructiva. ¿Por qué le digo esto? Personalmente he acompañado con mi voto todas las decisiones que el señor intendente adoptó en relación a la pandemia, al COVID-19. Hemos acompañado muchísimas iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo, aún algunas en las que yo no estaba tan de acuerdo, por la oportunidad, por el gasto, y aún así las acompañé creyendo de que el intendente tenía la facultad para modificar algunas cosas. En ese sentido, en el mes de julio, fines de julio, yo presenté un proyecto, un pedido de informe en el Consejo, diciendo esto, que no había balances, que quería saber cómo eran los movimientos, cuál era el flujo de caja, qué nos ingresaba. Lo mismo con la EMOS. Me lo rechazaron, ni siquiera lo pasaron a comisión. ¿Y sabe lo que me contestaron? Que estábamos en una emergencia informática, económica, y que no había personal ni siquiera para que hicieran fotocopia. Y que además ellos tenían confianza en su equipo de gobierno. Si esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de que los vecinos viven diciendo de que ellos son un gobierno transparente y en 11 meses nos presentaron un balance, una ejecución presupuestaria. Después de eso le elevé a mi tribuno de cuentas una nota pidiendo la misma información, y el tribuno de cuentas de nuestro espacio así lo hizo, y el Tribunal de Cuentas me respondió que la información estaba publicada. La información, lo único que está publicado son ordenanzas, decretos y resoluciones. Balances no. En noviembre le envié una nota al intendente manifestándole mi preocupación porque venía el tratamiento del presupuesto y no teníamos conocimiento del movimiento de ingresos y egresos. Nunca me respondieron. Gabriela, vuelvo al día de este día sábado, digamos. Tenemos conocimiento que usted y por otra parte el concejal Rodríguez se retiraron del recinto sin votar. O sea, eso quiere decir un voto de rechazo. Es que ¿cómo sigue ahora esto, digo? Y bueno, a ver, ¿cómo sigue? Es imposible, son números dibujados. Yo no puedo, ¿con qué responsabilidad, con qué seriedad podemos dar tratamiento a una planificación donde ni siquiera está el sueldo de los funcionarios? ¿Pero ellos prometieron pronto presentación de eso? No. Es más, ante una pregunta, yo lo vi después, vi la grabación, se lo señaló el concejal Fumiato, y ante esto la señora secretaria de Finanzas dijo que no debía estar en el presupuesto, con un desconocimiento absoluto, porque si leyera la ley orgánica municipal se daría cuenta que hay un artículo que dice que es el consejo el que fija la dieta del intendente, de los concejales, los tribunos de cuenta, los secretarios y los empleados. Por otra parte, Gabriela, tenemos conocimiento que el aumento más o menos de la tarifaria anda en un 45%. Bueno, ayer nos enteramos. Bueno, esa es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo? A mí me parece excesivo. Mirá, Sergio, estamos en un contexto económico tremendamente difícil, pero yo he estado averiguando en muchos municipios similares al nuestro, y en casi todos los incrementos rondan entre el 35 y el 40. Algunos sí han aumentado el 45, así es. pero no todos.
A mí me parece que si hoy tenemos un problema de una recaudación bajísima, con un incremento tal, la gente no tiene trabajo, lo que todos conocemos, me parece, de cualquier modo, ellos tienen la mayoría para aprobarlo, ¿verdad? Sí, sí. Lo que sí te digo, me pareció un exceso que contemple ese 45 de incremento, por ejemplo, para el Consejo Deliberante, cuando ni siquiera se ha podido cumplir con el pago de la dieta de los últimos 6 meses. Le están debiendo los últimos 6 meses de la dieta. Por supuesto. Entonces, ¿cómo lo vas a incrementar a casi el 50? ¿Con qué vas a pagar? No estoy hablando de que, digamos, no se puede incrementar. Me parece excesivo, pero de cualquier modo el Ejecutivo lo puede hacer. Seguramente lo van a votar. Va a ser decisión seguramente de la mayoría, ¿no?, del Consejo en el momento de la convocatoria de audiencia pública, que ahí lo van a decidir si es virtual o es presencial, o ya está decidido que sea virtual. No, yo tengo entendido que va a ser presencial. Por lo menos eso era lo que ya habíamos hablado. Nosotros tenemos espacio físico, sí, porque vos sabés que lo hacemos siempre en el cine. Uh-huh. Y digamos, el cine tiene capacidad, tiene 400 butacas y en general no van 100 personas. Aún si fueran, digo, aún siendo una audiencia multitudinaria, tenemos espacio para mantener el distanciamiento y eso, ¿no? Gabriela, muchas gracias por recibirnos. Seguramente antes de fin de año me gustaría charlar con usted, tal vez hacer un balance en lo personal y en general, ¿no? ¿Cómo no, Sergio? Gracias a vos. Muchas gracias.